El vino de Babilonia. Ahora, la Biblia habla mucho acerca de Babilonia. Y hemos estado tratando sobre este asunto en las últimas conferencias. Y anoche estudiamos Apocalipsis capítulo 13. Y vimos a los varios componentes de la primera bestia, la que sale del mar. Y vimos que habla con la boca de un león. Tiene la boca de un león. ¿Y el león era el símbolo de qué? De Babilonia. Ahora, la Biblia también nos advierte que el pueblo de Dios está en Babilonia. Y que llega el momento cuando Dios dice, salid de ella, pueblo mío. ¿No es correcto? Ahora, ¿qué de bueno sería si Dios te dijera, salid de Babilonia, y usted no tiene idea de qué Babilonia es? ¿No sería eso un problema? Porque ¿de dónde tendría que usted salir? Usted no sabría de dónde salir. Entonces la Biblia tiene que definir a Babilonia para que nosotros sepamos de dónde tenemos que salir. Y ya vimos algunas indicaciones y ya hemos identificado a algunos de los componentes de Babilonia. Y uno de los componentes principales es el falso Hijo de Dios que está en el lugar del Hijo de Dios, porque Babilonia va portal al conocimiento, la sabiduría de Dios, a Dios, y la palabra Babilonia significa también confusión como palabra entera. Entonces esta palabra nos dice que hay otra manera de salvación aparte de Jesucristo. Y la bestia a la cual nos referimos como al poder del cuerno pequeño forma un componente muy importante de este sistema. Este es el falso Cristo, el que está en el lugar de Cristo, el anticristo. Entonces, si este es el poder que será seguido por el mundo entero, y anoche también vimos cuántos en el mundo caminaban detrás de la bestia, o eran maravillados por la bestia, era todo el mundo. Entonces, ¿cuán prominente es este poder? ¿Y qué representa? ¿Por qué Dios lo condena en los términos lo más fuertes? Les diré por qué. Porque es un sistema falso. Y un sistema falso trata de venderse a sí mismo como el sistema verdadero, cuando en realidad es falso. La Biblia dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Efesios 5:11. Así que echémosle un vistazo al por qué este sistema es llamado Babilonia y cuál es el rol prominente que juega el poder de la bestia, el cual hemos lamentablemente identificado como el poder del papado, y qué rol juega en esta Trinidad babilónica.
Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual habéis bien en estar atentos como antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Segundo de Pedro 1:19. Tenemos que diligentemente estudiar las profecías. Tenemos que saber lo que está aconteciendo detrás de las escenas. Tenemos que saber por qué y por qué razón Dios dice las cosas. Jeremías 51, 6 y 7, hablando de la Babilonia literal, dice: huid de en medio de Babilonia, poneos a salvo. Ahora, la Babilonia literal es el tipo, el prototipo, es nuestro libro de enseñanza para explicarnos por qué Dios llama Babilonia también a la confederación de los tiempos finales. Para que no perezcáis a causa de su maldad, porque es el tiempo de la venganza de Jehová. Él va a darle su merecido. Entonces, ese sistema es un sistema que engaña, tiene una religión falsa, que lleva a las personas a la perdición. Una copa de oro que embriagó a toda la tierra fue Babilonia en la mano de Jehová. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron las naciones. O se enloquecieron las naciones, en otras palabras, como dice la Nueva Versión Internacional y la Biblia de las Américas. En otras palabras, las naciones que beben el vino de Babilonia se enloquecerían. El vino, en la Biblia, ahora, si Jesús es la vid, entonces el vino que sale de la vid debe de ser lo que Él dice. Debe de ser su fruto. Debe ser las doctrinas. Entonces, Babilonia tiene doctrinas falsas. Ahora, esta noche no vamos a tratar con todas las doctrinas falsas, vamos a mirar al por qué la Biblia define este sistema como a Babilonia. Y vamos a ir a la antigua Babilonia para poder hacer esto. Por eso se la llamó Babel, porque de allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Génesis 11:9. Esto ha sido una espina, una irritación para el diablo desde ese tiempo. Cuando ellos estaban construyendo la Torre de Babel con el propósito de unirse en apostasía hacia Dios, porque Dios había dicho que nunca destruiría el mundo por un diluvio otra vez, aun si ellos construyeron una torre, aún así ellos construyeron una torre en caso de que Él tratará de hacer algo parecido en el futuro. Entonces Dios separó a las naciones. Y eso era algo esencial para nuestra salvación, porque separando a las naciones, esta tensión constante en este planeta guiaría a las personas a buscar a Dios. Porque si usted es amenazado por uno y el otro, y usted busca a Dios, y Dios puede quedarse en las mentes de los hombres. Al diablo no le gusta la separación, y quiere un sistema unido donde todos lo adoran a Él. Otro ángel lo siguió diciendo, estamos leyendo del libro de Apocalipsis: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho de beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Apocalipsis 14:8. Entonces, en otras palabras, aquí tenemos un sistema que está vendiendo el vino que está lleno de fornicación. Eso es apostasía hacia Dios. Ahora, si usted está apostatando hacia Dios, ¿a quién está sirviendo usted? Al otro. Y él también tiene una vestimenta. Él se presenta en una forma u otra forma, o en cualquier forma él quiera presentarse. Pero cualquiera sea la forma, no es la manera de Dios, es su manera. Entonces aquí está el sistema falso que se ha levantado. Ahora, Apocalipsis 16:19 nos dice, la gran ciudad, se refiere a la Babilonia espiritual, no puede ser la Babilonia antigua, porque Dios dijo que la Babilonia antigua nunca se reconstruiría. Entonces, la antigua ciudad sirve como un tipo, un prototipo, y un tipo, por definición, es también más pequeño que el antitipo, el cumplimiento. El Cordero representa a Jesucristo. Entonces, el Cordero es solo un pequeño ejemplo del más grande y prominente antitipo, que es Cristo mismo. El tipo prototipo de Babilonia representa a aquellos que apostatarían contra Dios, y al final de los tiempos, en una escala más larga, ocurre lo mismo. Y representa a todos aquellos que en confederación trabajan juntos para oponerse a Dios. Jerusalén sirvió de tipo,
prototipo representando a todos aquellos que buscarían a Dios y buscarían salvación por medio del Cordero. Así que esta es la tipología que tenemos acá. Entonces aquí tenemos esa gran ciudad que fue dividida en tres partes. Ahora sabemos que Babilonia tiene tres componentes. Así que vamos a tratar con las tres en esta serie de conferencias. No se pierda nada de esto. Y las ciudades de las naciones cayeron. La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Así que si usted se queda en Babilonia, entonces usted tendrá que tratar con este lado del asunto. Dios recompensará. Y vi tres espíritus inmundos como sapos. Esto es pesado. El espíritu que mueve a Babilonia consiste de espíritus inmundos. Y ellos salieron de la boca del dragón. Ese es Satanás mismo, porque la Biblia define al dragón como a Satanás en Apocalipsis capítulo 12. Y fuera de la boca de la bestia, Apocalipsis nos habla acerca de la bestia, y ya hemos tratado con esto en gran detalle, el poder del cuerno pequeño en Daniel capítulo 7, y la bestia que sale fuera del mar, Apocalipsis 13, y lamentablemente tuvimos que identificar a ese sistema como el papado, y fuera de la boca del falso profeta. ¿Sabe que en otros idiomas esto se resalta un poco mejor? Si lo lee en alemán, entonces esto es Rache des Drachens, Rache des Tieres, un Mund des falschen Propheten. Si usted sabe lo que significa, hay una palabra más dura y una palabra más suave para la palabra boca. Y el dragón y la bestia tienen la palabra más severa, y el falso profeta tiene la palabra para la boca que es más triste. Ahora, el falso profeta son todos aquellos que una vez tuvieron la verdad, pero regresaron al sistema madre. Son espíritus de demonios que hacen señales, y hablamos sobre milagros anoche, y estos milagros engañarán a las personas y van a los reyes de la tierra. Esto representa los sistemas políticos del mundo. ¿Y cuánta parte del mundo? En todo el mundo, para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Entonces el conflicto será entre esta falsa Trinidad y el pueblo de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, la Babilonia mística consiste del componente representado por el dragón, Satanás, trabajando directamente por medio del hombre. Eso sería espiritismo, ocurrencias extrañas, apariciones, todas esas actividades espiritistas. La bestia representa la religión organizada que culmina en el papado, y el falso profeta representa a aquellos que alguna vez supieron de la verdad, pero están retornando a las falsas profecías. Eusebio nos dice que Constantino, para encomendar la nueva religión a los paganos, él integró en el cristianismo los adornos exteriores a los cuales los paganos estaban acostumbrados en sus prácticas. Development of Christian Doctrine, desarrollo de la doctrina cristiana, página 372. Y la evidencia nos apunta al hecho de que el cristianismo en esa era temprana fue paganizado y solo adoptó la vestimenta, la apariencia del cristianismo. Y esto es derivado de acuerdo a las escrituras de las sociedades secretas. Puede ser rastreado hasta Simón Mago. Simón Mago siguió a Pedro y Pablo hacia Roma. Y él era un mago. Él era un sacerdote pagano que se puso en un atuendo cristiano porque él quería tener ese poder, y Pedro lo censuró. Y este Simón Mago, y de hecho el nombre de Simón significa también Pedro, él lo siguió a Roma, y esta mezcla de ocultismo entre el paganismo y el cristianismo encuentra su sede en él. Él era el Petra, P-T-R, el Petra, y los Petros no tienen nada que ver con Simón Pedro, el apóstolo, pero tienen que ver con Simón Mago. Sé que después de que me vaya, los lobos salvajes vendrán adentro de entre ustedes y no respetarán al rebaño. Incluso de su propio número los hombres se levantarán y distorsionarán la verdad para atraer a los discípulos a ellos. Hechos 20:39. Las enseñanzas de Simón Mago, habiendo venido de Samaria,
eran en su naturaleza cabalísticas. Y fuera del cabalismo viene el gnosticismo. Y el gnosticismo es la enseñanza de que el Mesías es el Osiris antiguo. Así que las antiguas mitologías egipcias, que originan del libro de los muertos, que origina de Tutmosis el III, que era el mismo faraón que se enfrentó a Moisés, quien era el sumo sacerdote del ocultismo y paganismo, esta religión de Osiris e Isis, la diosa, esto, ¿cómo diríamos esto? Esta inyección de antropoformismo humano en esta religión y la adoración androgénita, porque las deidades eran ambos masculino y femenino y eran intercambiables, esta religión es lo que se introdujo en el cristianismo. Ahora, los dioses antiguos, si queremos encontrar los enlaces dentro de la Babilonia moderna, tendremos que mirar a la Babilonia antigua. Los caldeos adoraban a Abel o Medoraj, y luego estaba Ninus, el hijo, y el hijo era también adorado como Tammuz. Y las mujeres de Israel eran muy aptas para llorar por Tammuz, porque él era un Mesías artificial, un Mesías falso. El diablo preparó a Mesías con anticipación antes del Mesías verdadero, para que las personas no aceptaran al Mesías verdadero. ¿Cómo sabemos que Jesús es el verdadero? ¿Usted se acuerda de la profecía que estudiamos? ¿Recuerdan de las profecías sobre el Mesías? La profecía de las 70 semanas, donde la maldición rabínica dice que usted será maldecido, su mano, su dedo, su muñeca, su brazo, y usted será maldecido si cuenta las 70 semanas. Porque esto identifica al Mesías verdadero con exactitud perfecta. Entonces el Mesías falso ya estaba allí, y ese era Tammuz. Luego había la diosa Rea. Ella era también adorada como Ishtar, de donde tenemos la palabra la Pascua en inglés, hoy en día Astarte, Beltis, y ella era la reina del cielo. Ella era la reina del cielo, y ella era conocida como la aplacadora de la cólera. Ahora, en catolicismo tenemos exactamente la misma cosa. Nos viene declarado, nadie viene al Padre sino por medio de Jesús, pero nadie viene a Jesús excepto por medio de María. Y María es la mediatrix, la mediadora, ella es la aplacadora de su cólera. Entonces tenemos un sistema similar de lo que teníamos aquí en los tiempos de Babilonia. Ahora, si usted toma esas religiones y las mira a nivel mundial, en Egipto, estas deidades eran adoradas como Isis, la diosa, y como su hijo Osiris. Y Osiris era el que murió, se convirtió parte del sol, fue resucitado y volvió a esa tierra como Horus. Horus, el niño divino, y la madre divina, Isis. Así que tenemos la adoración a la madre y al hijo. En India eran adorados como Isi e Ishvara. Es la misma religión. De hecho, la religión babilónica es hoy la religión universal de todos los sistemas religiosos. En China era Xing y Mu y la Santa Madre y el Hijo. En Grecia era Ceres e Irene y Pluto. En Roma era Fortuna y Júpiter, Puer. Este era un sistema antiguo de adoración. Es interesante que en los seminarios recientes que acontecen en acerca del cristianismo en el mundo hoy, los seminarios llamados Jesus Seminars en inglés, los seminarios de Jesús, donde hablan acerca de una nueva reforma, que Dios nos guarde de llamar eso una reforma, donde ellos hablan acerca de una reforma y quieren poner a Jesús al mismo nivel de Osiris. Yo tengo un problema con eso, porque uno es falsificación del otro. Y las doctrinas religiosas asociadas con el libro de la muerte, que consideran a Osiris, son totalmente lo opuesto de lo que la Biblia dice. Bueno, Ezequiel 8:16 me llevó al atrio de la casa de Jehová y vi que junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, había unos 25 hombres con sus espaldas vueltas al templo y con sus rostros hacia el oriente y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Entonces el antiguo Israel, aunque ellos conocían a Dios y conocían el poder de Dios, ya se habían desviado hacia este paganismo. Les diré por qué. Porque era una religión muy sofisticada. No subestimen el paganismo. Nosotros creemos que esas personas eran tontas o estúpidas porque adoraban a dioses paganos.
Y nosotros no somos menos tontos que ellos, ¿sabían eso? Por la mayoría de mi vida yo he servido a dioses paganos y ni siquiera lo sabía. Pero ese es un hecho. Así que ellos adoraban al sol porque la adoración del sol es una falsificación perfecta de la adoración mesiánica. En otras palabras, es fácil sustituir uno por el otro, aplicarle la vestimenta, la forma correcta y aplicarle la liturgia correcta y creamos una religión. Ahora, la religión viene de la leyenda de Nimrod y Semiramis. Nimrod era un guerrero contra el Señor y él fue quien apostató y luego fue condenado a muerte. Y su viuda, Semiramis, alega de que él había sido resucitado y había sido llevado al sol y había renacido por medio de ella. Y como los peces nadan por las aguas del río Eufrates, entonces el símbolo del pez se convirtió en el símbolo del dios que protegía a Nimrod en esta transición. Y luego ella dio a la luz a un niño, quien era, por supuesto, el nacimiento, el renacimiento, la resurrección, si desea, en el niño de Osiris. En Escandinavia, ellos eran adorados como Frigga y Balder, Venus y Adonis en Roma, Astores y Baal en Fenicia, y luego el niño se convirtió en el que lleva los pecados sobre sí, y se convirtió en el Salvador, y este era su nombre, era llamado Zoroaster. A propósito, el zoroastrianismo está con vida y muy bien, y viviendo en el Medio Oriente. Es la semilla de la mujer. Mitras, el Salvador. Mitraísmo es una de las formas más sofisticadas de adoración al sol. Y estaremos tratando con el mitraísmo porque es sorprendente quién era Mitra y quién es el mitraísmo hoy en día. Hasta aquí en los Estados Unidos se sorprenderán de cuánto mitraísmo hay. Dionisio es el que lleva los pecados sobre sí, Baco, la rama, Vishna, el hombre víctima, Osiris, el rey de reyes. ¿Reconocen a esos títulos? Aquellos son todos títulos que pertenecen a Jesucristo y han sido apropiados por estas deidades paganas. Ahora, si usted era un sacerdote de las deidades paganas, entonces usted adoraba esta deidad en muchas formas. Una de las formas más prominentes era en la forma del dios Dagon. Y los sacerdotes de Dagon, On es la palabra dios en egipcio y Dag es pez. Entonces es la forma de pez para este dios. Los sacerdotes usaban la mitra de pez en sus cabezas y tenían una capa completa de pez. Y el pez en la antigua Egipto y en las religiones paganas se convierte en el símbolo de Dagon. En esta escultura egipcia, en particular, usted tiene los cuernos del toro, el toro. La primera letra del alfabeto hebreo era el símbolo del toro. Y en el este era el alfa, el elef, el elefante se convierte en el toro del este. Y esas criaturas se convierten en símbolos del dios Sol. Por tanto, tenemos la adoración al toro y tenemos la adoración al elefante y los cuernos que estaban entre los ojos del toro también eran un símbolo de la media luna, la hoz de la luna, la cual se convierte en un símbolo del vientre de la mujer, la cual recibe el renacimiento del dios Sol. Así que más adelante se volvieron un poco más sofisticados y los sacerdotes de Dagon usaron la mitra de pez y la capa y luego más tarde sustituyeron la capa de pez por las vestimentas coloridas. Normalmente en los colores de carmesí, el cual es el color de sacrificio, y el morado, que es el color de la realeza. Ahora, ¿usted reconoce esta clase de mitra que está allá encima? ¿Hay personas que la usan hoy en día en otra forma? Sí lo hacen. Bueno, vayamos y veamos si realmente lo podemos encontrar en los relieves de la antigua Babilonia. Sí podemos. Esta de aquí viene del Museo de Pérgamo en Berlín, Alemania. Y yo mismo tomé esta foto. Allí tenemos el símbolo del sol y las líneas onduladas. A propósito, las líneas onduladas procediendo del sol son la seña del símbolo femenino.
y las líneas rectas son las señas del símbolo masculino. Por medio de la unión de la deidad masculina y femenina tenemos el nacimiento del Salvador. Y aquí tenemos a los sacerdotes de Dagón caminando alrededor con cubos por allí conteniendo agua bendita. Y ellos tenían pequeños cepillos, los cuales eran hechos de hisopo, y luego rociaban en las personas para lavarlos. ¿Es eso un rito que se practica hoy en día? Sí, así es. Aquí tenemos un sacerdote, un sumo sacerdote de Dagón. Allí tenemos el símbolo en los cielos del dios Shamash, que es el símbolo de la deidad. Él tiene alas, normalmente las alas de un águila. Y luego tenemos el símbolo del sol en el medio. Hay otro símbolo solar a la derecha, el cual es de 2 estrellas sobrepuestas una sobre la otra, haciendo 8 puntas. Entonces se hace una rueda solar con 8 puntas. Y si uno era el sumo sacerdote, entonces usted tenía que inclinarse enfrente al sumo sacerdote. O si uno era el representante o el Dios mismo, usted tenía que a menudo besar el anillo y besar su calzado. Ahora si vamos a Roma. Este es el Panteón exterior de Roma, y este es el lugar donde todas las deidades de los tiempos antiguos eran adoradas. Y afuera tenemos esta pequeña estatua por aquí, donde tenemos una base cúbica abajo, que es también un símbolo del paganismo a propósito. Y luego tenemos los elefs parados en la parte de abajo, símbolos del dios Sol. Luego tenemos el estelar, que es el símbolo del símbolo fálico de Osiris, porque cuando Isis lo juntó otra vez, esta es una de las piezas que ella tuvo que reconstruir, y encima de este tenemos el símbolo de la cruz. Y estaremos tratando con esto un poco más adelante. Si usted entra en el Panteón, tiene cosas interesantes en el suelo. Tenemos cuadrados. Las deidades paganas estaban o en un cuadrado o estaban representadas en un círculo. Entonces tenemos círculos y tenemos cuadrados. Y porque ellos eran al mismo tiempo buenos y malos, representando a los dos lados, por eso se tenía a cuadrados blancos y negros. Ahora, si vamos a las iglesias católico-romanas y catedrales, usted encontrará el pez por ahí. Esta es la diosa antigua Astarte. Allí está la mitra de pez con el símbolo de la estrella, o el sol y la media luna por allá. Y luego tenemos toda una serie de símbolos paganos en la mano, muchos de los cuales son usados hoy en día. Este, por ejemplo, se usa en el mundo de la medicina. Este aquí arriba es muy interesante. Aquí es una forma de pez. Ese viene del hinduismo como un símbolo de la deidad pagana. Allí estaba el dios Osiris. Y aquí tenemos algunos símbolos interesantes en la mitra del Papa. Ahí tenemos el símbolo del dios Sol. Este es uno de los símbolos principales de la deidad del Sol, donde las 4 puntas están dentro de un círculo. Y esta aquí es una cruz conocida como la cruz maltés. Y los caballeros de Malta usan esa cruz en particular. Y veremos que si usted mira esta cruz en particular, es un símbolo directo de la deidad del Sol. No tiene nada que ver con el cristianismo. Pero vayamos allí. Aquí está uno de los reyes de los tiempos antiguos. Y este es un rey asirio, Sardón se llama, y que tiene alrededor de su cuello. ¿Lo pueden ver? Este está en el Museo Británico en Londres. Allí tenemos la cruz maltesa, que es la misma cruz que el Papa tiene a su lado. Y está apuntando aquí con su dedo así, que también es un símbolo del 1, significando la deidad, el número 1, y el número 1 representa el dios Sol. Ahí tenemos el símbolo que acabamos de ver en la mitra del Papa, el símbolo del dios Sol. Aquí hay otro símbolo, tenemos el compás, la escuadra y el compás, que encontramos en la masonería. Allá tenemos la media luna con la hoz en ella, que se encuentra en muchas religiones. Ahí tenemos el multicapa, como usted lo encuentra en las religiones aztecas de la adoración del sol. Y ahí tenemos la mitra triple, los 3 aspectos del dios Sol. Esos son algunos de los símbolos principales de la adoración del sol, como los encontrará en los tiempos antiguos. ¿Dónde cree usted que lo encontraremos de la manera más prominente hoy en día? Probablemente en el papado. Bueno,
Todos ellos están usando mitras de pez. Aquellos son mitras de Dagón. Vayamos a la Basílica de San Clemente, una de las iglesias en Roma. Vayamos al fondo, encontraremos que usaban un altar, que a un lado estaba inscrito con símbolos cristianizados, y por el otro tenía petroglifos de la adoración pagana al sol. Así que ambas religiones adoraban en la misma capacidad, usaban los mismos lugares, intercambiaron los altares y eventualmente se fundieron en una religión. La historia de la Iglesia nos dice, la cristianidad se convirtió en una religión establecida en el Imperio Romano y tomó el lugar del paganismo. La cristianidad, tal como existió en la Edad Oscura, se podría definir como paganismo bautizado. Es muy interesante. Veamos lo que la Iglesia Católica Romana tiene que decir acerca de esto. The Story of American Catholicism, página 37, la historia del catolicismo americano. A menudo se ha acusado que el catolicismo es revestido con muchas incrustaciones paganas. El catolicismo está listo para aceptar esa acusación e incluso hacerla alardear. El gran dios Pan no está realmente muerto. Él está bautizado. Entonces el paganismo está dentro de la iglesia. Y la deidad verdadera, detrás de las escenas, quien es adorado no es Jesucristo, sino Osiris. En cualquier forma él esté representado. En la forma de Pan, usted lo encontraría en las arboledas. Él era el dios de las arboledas. Él era el dios del temor. Y de allí es donde viene la palabra pánico. Y este dios Pan es el que es adorado, ya sea como un hermoso joven que se viste y lleva las ovejas como pastor, o es adornado como el que tiene las patas de cabra, dependiendo de qué aspecto usted lo está mirando. Porque ya sea que usted lo adore en un sentido positivo, o ya sea que usted lo adore en un sentido negativo, es la misma deidad. Es lo mismo, ya sea que usted adore a Lucifer, o que adore el lado bueno, el lado de luz o el lado oscuro, son uno y la misma deidad. Bueno, déjenme llevarlos a esa catedral católica muy prominente. Estuve buscando por esos símbolos en esta catedral católica en el sur de Alemania, y aquí encontré lo que ellos llaman la estatua de David. ¿Puede verlo ahí? Con las ovejas, llevando a una oveja alrededor de su cuello. Y me preguntaba si era una representación de David o si era una representación del otro. Bueno, no es muy difícil decirlo porque ¿qué tiene en su mano? Él está llevando una flauta Pan. Ahora, ¿alguna vez David tocó la flauta Pan, sí o no? No. David no llevaba la flauta Pan, él tenía un arpa. El arpa de mano. Así que ese instrumento me dice que este es Pan y no el otro. Luego me interesé, después de haber visto a Pan, por aquí a lo mejor encontraría a Pan en su forma negativa, en la misma construcción, en el mismo edificio. Y fue así, allí está Pan, con las patas de cabra y todos estos símbolos del paganismo, incluyendo a Janus o Jano, el dios de dos cabezas. Así que esto es el paganismo en su forma más elevada. Si vamos a la Basílica de San Juan de Letrán, que es la iglesia donde el papado habla ex cátedra, es decir, en su forma más autoritaria, o si vamos a la Basílica de San Pedro, todo el sistema aquí, toda la construcción en su sistema es un sistema de la adoración pagana al sol. El lugar es el lugar antiguo, a propósito. La mayoría de las catedrales en el mundo están construidas en los mismos lugares paganos antiguos donde las deidades antiguas eran adoradas. La construcción de esos edificios está también en acuerdo con los rituales paganos antiguos. Así que aquí tenemos el triángulo, por ejemplo, tenemos la famosa cúpula del sol y tenemos esa estructura con pilares que es normalmente conocida como el asiento de la diosa. Y si usted entra en este lugar, en el piso, encontrará el título oficial del papado, que es Pontifex Maximus. Ahora, este título viene de Babilonia y ha sido cambiado a través del tiempo. Cuando Medio Persia tomó el poder, los medos persas tomaron la religión, este mismo sistema religioso. Los sacerdotes de Babilonia sublevaron en algún momento, salieron y huyeron a Pérgamo. Y allí el rey
el pontífice, el Pontifex Maximus, gobernó hasta los tiempos de los romanos, cuando él dio su título, sus vestimentas y todos los poderes de ser una deidad y al mismo tiempo un sumo sacerdote. Todo esto lo dio al emperador. Y es por eso que los emperadores romanos obtuvieron el título Pontifex Maximus. Y cuando Roma decayó y la sede de los Césares estaba vacante, el obispo de Roma reclamó este título Pontifex Maximus, lo cual significa el constructor de puente. Él es el puente entre el cielo y la tierra, así que él toma el lugar de Jesucristo, porque Jesucristo es el puente entre el cielo y la tierra. Así que, y si queremos ver si encontramos símbolos interesantes, este está en el piso del Vaticano. ¿Qué tenemos por aquí? Ahí tenemos la corona triple. ¿Dónde la hemos visto? Este es un símbolo de la religión antigua que vimos allí asociados con el sistema babilónico y los reyes asirios. Ahí tenemos otro símbolo interesante que es el león con las alas de águila. ¿Cómo define eso la Biblia? Lo define como Babilonia. Luego tenemos la flor de lis, que es el símbolo de la unión de las deidades masculinas y femeninas, y luego tenemos la cola partida, que es el símbolo de Dagón. Los tenemos todos aquí. Hasta tenemos el asiento pagano, que ellos declaran ser el asiento de Pedro. Ahora, para poder calificar para la salvación, usted tiene que entrar por la puerta. Noten cómo todo eso está basado en la verdad, porque el diablo está falsificando a la verdad. Cristo dice, yo soy la puerta. Nadie viene al Padre sino por medio de mí. En el paganismo hay tres puertas, una larga y una mediana y una pequeña, y una representando a la deidad masculina, la otra la deidad femenina y la otra la deidad del niño, de modo que tenemos padre, madre e hijo. Bueno, aquí tenemos en la antigua cultura boliviana una típica puerta al sol. Allí está el símbolo del dios sol por encima. Y aquí tenemos las tres piedras santas o rocas en la costa de Futamigaura. Eso es en Japón. Y uno sería el Padre, la Madre y el Hijo. Y encima de este también tenemos el portal de la pareja divina, la puerta del sol guiando adentro. También en Futimigaura tenemos las ranas de bronce, que fueron también una forma de la deidad, porque esto es una forma de panteísmo, Dios está en todo. Y también tenemos las ranas, que, por supuesto, en Egipto. Así que esas religiones no están muertas, todavía existen y están bien vivas. Aquí tenemos la puerta al sol con las alas en Sendang, en la mezquita de Duar, en el sistema hindú. Entonces el hinduismo, las religiones antiguas, las religiones del este, todas tienen las puertas del sol de Babilonia. Ahora, ¿quién sospecharían ustedes si él se convertiría en el sumo sacerdote de Babilonia en nuestros tiempos, que sería asociado con las puertas del sol hoy en día? ¿No sospecharía que el papado, si la Biblia está en lo correcto, tendría la misma cosa? Bueno, allí lo tiene. El jubileo. Juan Pablo II bendice la Santa Puerta en el día del Año Nuevo. ¿Dónde en la Biblia se lee acerca de una Santa Puerta? ¿Ha leído eso en alguna parte? Que Jesús dice, yo soy la puerta, yo soy el camino, vengan por medio de mí. Pero aquí se usa este símbolo en un sentido completamente diferente. A propósito, cualquier incrustación pagana que usted pueda imaginar se está justo aquí en esta vestimenta que él está usando. Bueno, el papado también alega que él tiene las llaves, y las llama las llaves de Pedro. Son las llaves del Petra, en realidad, porque están en Babilonia con el dios León. Las llaves al cielo y al infierno. ¿Se acuerdan que él dijo que la sentencia del sacerdote tiene precedencia y que Dios tiene que suscribirse a ella? Entonces, es el sistema que determina si usted va al cielo o si usted está perdido. Y ya no es Dios. Ahora, tenemos a otro símbolo del dios león por aquí, en los tiempos antiguos. Entonces, las llaves son un símbolo del león. Ese león lleva un bastón muy interesante. Todas estas deidades antiguas y los sumos sacerdotes de estas deidades llevaban bastones con un copo de pino encima, porque el copo de pino es el símbolo de la fertilidad. Ahora, si entramos a los rituales de cómo ellos trataban al sumo sacerdote, quien era una reencarnación, así como el faraón del dios Osiris, y por tanto un representante de Osiris en la forma de Horus, si desea, en esta tierra.
En las culturas antiguas, a ellos se los llevaba normalmente en un taburete como este, y asociados con esto tenía ventiladores que consistían de plumas. Podrían ser plumas de pavo real, y el ojo en la pluma del pavo real es el ojo sabio de la deidad que ellos adoraban. Y podría ser plumas de avestruz, porque la pluma es asociada con el ave, que en el análisis final nos conduce de regreso al dios Fénix. Pero regresaremos a eso más adelante. Ahora, ahí está el papado, y ahí tenemos el Papa Pío, todavía siendo llevado de la misma manera, exactamente como en los tiempos paganos, con exactamente los mismos ritos, con las llaves gemelas que vienen de Babilonia. Las señales de mano que se usan aquí son muy interesantes porque todos ellos son sistemas paganos de la adoración del sol. Si usted toma las danzas de los hindús, las señales de manos que ellos usan, cada una de ellas es meticulosamente practicada porque tiene un significado en términos de la adoración del sol. Ahora, ahí está la corona triple que usted encontraría ser derivada del paganismo, con la que el Papa se pone en el trono, o el Papa es coronado. Aquí la corona está siendo llevada allí. Atrás están las colas gemelas, los cardinales aquí acostados abajo mientras esto acontece. Aquí usted puede ver la ordenación de los nuevos obispos y cardinales. Mírenlos acostados exactamente como lo era en los tiempos paganos. Aquí tenemos la tiara triple, el dios pagano, 1800 antes de Cristo. Note la corona triple, 1, 2, 3. Y ahí usted tiene la tiara con cuernos del dios de alas de los asirios. Aquí tenemos la corona triple en Krishna, que es hinduismo. Así que la corona triple es un símbolo de la antigua religión de Babilonia. Y allí usted tiene el toro con alas, el querubín, también con una corona triple que proviene de los tiempos asirios, tiempos babilonios. Entonces, el que usa la corona triple ahora es el sumo sacerdote de las deidades antiguas. Aquí está la tiara del Papa Sixto. Hay 6 serpientes debajo de la pirámide oculta en esta. Ahora, miremos a la adoración de la Madre y del Hijo. María y el niño Jesús. Este símbolo es exactamente el mismo que tenemos en el paganismo. Y es interesante que tengamos vírgenes negras y tenemos vírgenes blancas. Tenemos a Jesús negro y a un Jesús blanco. Ahora, en el paganismo esto era exactamente lo mismo. Osiris era adorado como negro o era adorado como blanco, dependiendo de qué aspecto de la deidad usted favorecía. En el juego del ajedrez, ¿qué tenemos ahí? Tenemos cuadrados blancos y negros. Y el juego de ajedrez es diseñado, este es un antiguo juego oculto, diseñado por los francmasones para mostrar que el peón, aún el peón, puede derrocar al rey y maniobrarlo. De hecho, usted puede intercambiar el rey por la forma femenina de la deidad y convertirse en la reina, si desea. Así que el blanco y el negro eran símbolos que ya eran representados en la adoración de Osiris y en la adoración de Isis. Y la tenemos en el catolicismo también. Tenemos a la Virgen Negra y tenemos a la Virgen Blanca. Y si usted va a la cultura oriental, usted tiene exactamente lo mismo. La adoración a la Madre y al Hijo, Isis e Ishvara, Shingmu y el Niño Santo. Y ahí lo tenemos en Egipto, Isis y Osiris. Y el nacimiento de Horus. Ahí lo tenemos en la cultura hitita, la adoración a la Madre y al Hijo. Por supuesto, la Madre y el Hijo tomarían gran importancia en el catolicismo. Pero si usted quiere hacer creer a las personas que esto representa algo diferente, usted cambia los nombres de las deidades, no hay problema. Han sido cambiados a lo largo de la historia. Los griegos no tuvieron los mismos nombres que los medopersas. Ellos no tuvieron los mismos nombres que los egipcios. Ellos no tuvieron los mismos nombres que los babilonios, pero era una y la misma deidad, porque los atributos, el carácter, era idéntico. Así que todas estas deidades, aquí las tenemos en la antigua religión azteca, que es Tzotzolcoatl y el niño, y a veces las tenemos como masculino y femenino, negro y blanco, intercambiable, todas las fases, los sistemas androgénitos que la deidad es ambas masculina y femenina.
La Virgen Negra en la Iglesia Católica y Mesías Negro, muy común. Y las vírgenes blancas y los niños blancos. Aquí lo tenemos en el hinduismo. Esto viene del Museo Británico. Allí tenemos a la Madre y ahí tenemos al Santo Hijo, el que será Salvador. Eso es paganismo. Esto no tiene nada que ver con el cristianismo. Porque Jesús dice, hay un mediador entre el hombre y Dios. ¿Y quién es ese? El hombre Jesucristo. No tenemos a otro mediador. No hay ninguna María para tomar un lugar, o ningún otro santo, o ninguno que pueda actuar como mediador. Eso es paganismo. Pero esto no es cristianismo. Esta es Isis en su forma espiritual. Esto es como ella aparece en los ritos de la nueva era y manifestaciones. Estaremos tratando con esto en otra conferencia. Y aquí tenemos a los símbolos, los antiguos símbolos paganos de Hermes e Isis, justo aquí con la estrella de 6 puntas en medio del círculo, o las estrellas de 5 puntas, son también usadas en otros lugares. Ese símbolo, ¿dónde creen que lo encontré? Este símbolo de los dioses antiguos. Lo encontré en la catedral jesuita en el sur de Europa, en el sur de Alemania. ¿Qué está haciendo eso ahí? ¿O qué están haciendo esos símbolos de la adoración al sol en Czestochowa, en Checoslovaquia o en Polonia? Por todas partes del mundo. Bueno, veamos lo que la Nueva Enciclopedia Católica dice. Pío XII afirmó fuertemente el estatus real de María. Ahora tenemos una reina en el cielo, pero Beltis era llamada la reina del cielo. Él insertó en el calendario para el 31 de mayo una nueva fiesta para la reina María. Entonces María fue remodelada y reformada para encajar en el rol de la antigua deidad y puesta enfrente de las personas como la nueva mediadora. Es muy triste porque Jesús es puesto a un lado. Pío XII consagró el mundo al corazón inmaculado de María. Así que esto no es consagración a Cristo. Yo no estoy atacando a María. María era una mujer bendecida, era una mujer buena, pero su buena fama está siendo mal usada aquí. Ella fue reverenciada luego como la madre y la reina en el 31 de octubre de 1942 como un reconocimiento público de su estatus real. Es asombrante que el sistema completo de la adoración antigua de Babilonia realmente vino solamente a la madurez completa, a su cumbre en nuestros tiempos. Ahora veamos algunas de esas fascinantes representaciones de la trascendencia, de la transferencia del papel mediador de Jesús a María. Este lo encontré en Garcupaci, Roma. Aquí tenemos a Jesús poniendo la corona de espinas en la cabeza de María. Y es ella que tiene las heridas en sus manos. Entonces María es la que se convierte en la mediadora, la que sufrió y murió. Y se dice que por medio de María nosotros somos salvos, porque María es quien por medio de su obediencia nos redimió, mientras que Eva falló. Ahora, recuerden que yo mismo era católico. Yo era un católico acérrimo por muchos años. Así que me quedé totalmente atónito, así como algunos de ustedes probablemente lo están ahora. Ahora, esta diosa antigua, ella era parte de un rito de la fertilidad, y las personas rezarían a ella por fertilidad y crianza. Entonces, ¿cumple María con el mismo rol? Absolutamente. Vayamos a la Gruta de la Leche, la Grotte du Lait, en Belén, muy cerca de la iglesia de la Natividad. Y déjenme llevarles a la Gruta de la Leche. Ahí tenemos un símbolo. Está en la iglesia. Sé que se ve un poco raro y discúlpenme, pero esta es la foto que ellos usan como un icono. María con su pecho descubierto, símbolo de la fertilidad, donde ella alimenta a este niño. Y las personas vienen a esta gruta en multitudes para orar por problemas de fertilidad. Ahora,
si usted mira en el techo de la cueva, encontrará estas manchas blancas. Y se llama la gruta de la leche porque se declara que estas manchas blancas que usted encuentra aquí son la leche de María. Porque cuando ella alimentó al niño Jesús, su leche chorreó contra las paredes de la cueva e hizo esas manchas blancas. Eso es lo que se dice ahí. Y esto ha sido autentificado por el papado y hay un testimonio del Vaticano que esa situación representa un milagro auténtico. Ahora le pregunté al guía allí, quien también era el cantor de la iglesia de la Natividad. Esa es la gran iglesia, donde están todos los problemas de Israel ahora. Y el cantor mismo le pregunté, disculpe, soy un poco curioso. Estas manchas blancas que vemos en las paredes, las he visto en todas las otras cuevas también. También en las otras cuevas, ¿son de la leche de María? No. En las otras cuevas son naturales, pero estas vienen de la leche de María, ¿ve? Quizás suena un poco ridículo, pero les estoy mostrando que el mismo culto de la fertilidad que rodea esta antigua deidad se atribuye también a María. Y cuando uno piensa en esto, es bastante mórbido. Ahora, si ella es la reina en el cielo, eso significa que ella es la diosa del cielo. María, la reina del cielo. Aquí tenemos un cuadro católico donde los ángeles están coronando a María como reina. Aquí tenemos en una entrada en otra catedral en Europa, tenemos a María siendo coronada por el Padre y por el Hijo como reina del cielo, mientras que los adoradores abajo no están adorando ni al Padre ni al Hijo, pero su homenaje es hacia María. Aquí hay otro cuadro con Jesús mirando, dando su sanción, mientras los arcángeles están coronando a María. Aquí tenemos otra coronación, donde el Padre y el Hijo están coronando a María directamente. Así que ahora no es un ángel, sino es el Padre y el Hijo. Son ellos directamente. Y aquí tenemos el Papa orando enfrente de una estatua de María. Y aquí lo tenemos a él coronando a María. Así que tenemos todo el ritual, tenemos todo el sistema de paganismo construido adentro de este sistema para hacer María la diosa Peltis, la reina del cielo, la aplacadora de la cólera, la que está en el lugar del verdadero mediador. Así que si usted tiene este cuadro, por aquí tenemos al Espíritu Santo arriba y tenemos a María en el centro, y si usted mira los ojos de los discípulos, ¿hacia dónde se dirigen? ¿Hacia arriba o a María? Hacia María. Entonces, ella se ha convertido en la mediadora. ¿Encontramos a este símbolo en los tiempos antiguos? Absolutamente que sí. Esta deidad femenina era también adorada como la paloma. Y ahí tenemos la doble paloma, que también era un símbolo con dos cabezas, que puede más adelante ser interpretada como la fénix de dos cabezas o un águila de dos cabezas, un símbolo interesante de la masonería, de hecho. Y aquí tenemos el símbolo de Juno, la paloma. Aquí tenemos el símbolo de Juno, que es un símbolo usado por las Naciones Unidas para la paz. Aquí hay otro de la paloma, símbolo del dios Juno o Juno y la paloma. Y la paloma representa la fuerza gentil, suave y toma el lugar del Espíritu Santo. Así que la deidad femenina es también la que se emana como la apacible, el Espíritu Santo. Así que cuando usted encuentra sobre muchos púlpitos este símbolo, uno ya no está seguro. ¿Es esto una referencia al Espíritu Santo o será una referencia a Juno, a Juno? Y cuando lo encuentra en el resplandor solar, ¿es de eso que el cristianismo se trata? Ezequiel 8, 13, 14. Me dijo después, vuelve, verás que estos hacen aún mayores abominaciones. Me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y vi a unas mujeres que estaban allí sentadas llorando a Tamuz. Entonces el antiguo Israel fue engañado en la adoración hacia a la madre y el hijo. Y el Israel moderno está siendo engañado, hablando acerca del Israel espiritual, a hacer lo mismo.
Una cosa interesante acerca de estos dioses antiguos es que ellos siempre fueron asociados con los lugares oscuros. Eran asociados con las arboledas. La diosa Diana era la diosa de la caza. Y muy a menudo un ciervo o algo así era asociado con ella también. Y ella también en todas las culturas paganas emanaba fuera de una cueva. Ella salió de la cueva. Así que en estas representaciones que tenemos por aquí, tenemos estas estatuas dentro de las cuevas. Ahora, estas están en las catedrales. Esta está en la catedral principal de los jesuitas en Checoslovaquia, y ahí tenemos estas deidades o estatuas de ellas dentro de las cuevas. Y tenemos arriba las letras IHS, que hoy en día nos dicen que significa en su servicio. Pero, por supuesto, esto no significa en su servicio para nada. La Iglesia Católica dice que se refiere a Jesus Hominum Salvator, que significa Jesús el Salvador de los hombres. Pero si usted pertenece a un círculo oculto, usted reconocerá que esto es como Isis, Horus y Seb, la Trinidad egipcia. Isis, Horus y Seb. Seb era el oscuro. Él es el otro lado de Osiris. Osiris y Seb son realmente intercambiables, y uno es la luz y el otro es la oscuridad. Uno es bueno y el otro es malo. Si desea, usted podría adorar a ambos hoy en día. En los círculos ocultos lo hacen. Ellos los adoran como a Lucifer, el propagador de la luz, o a como Satanás. Y el satanismo y el luciferanismo adoran a la misma deidad. Y es por eso que los luciferanos y los satanistas o satánicos son a menudo buenos amigos. Unos practican la luz y los otros practican la oscuridad. Los satanistas tienen que hacer buenas obras para apaciguar a su Dios y tienen que sacrificar a su Dios. Luciferanos tienen que hacer la misma cosa. Y ellos se pueden intercambiar, pueden adorar a ambos, porque no importa si tú adoras el lado oscuro o si tú adoras el lado de la luz. Y verdaderamente da miedo, porque a veces uno no puede diferenciarlos. Bien, si usted va a las catedrales antiguas, esta es la catedral de Colonia en Alemania. Tenemos el símbolo de Apolo, el dios ahí. Y luego tenemos la luna y las estrellas, sol, luna y estrellas. Esos son los tres aspectos del dios Sol. Como tenemos Brahma, Shiva y Vishnu, Brahma el sol naciente, Shiva el sol del meridiano, Vishnu el hombre víctima, el sol que se sumerge en las aguas de la noche y se convierte en Dagon, el dios pez, o Poseidón, se levanta del agua y es adorado ya sea como Poseidón o la serpiente o la forma triuna. La forma triuna. En esta catedral, por aquí, tenemos un relieve muy interesante. Aquí tenemos el león con las alas de águila, con el sol en el fondo, un símbolo babilónico muy prominente, y la Iglesia Católica Romana lo llama el símbolo de San Marcos. Ahora, estoy seguro que encontrará gran dificultad en asociar a un león con las alas de águila con el resplandor solar detrás de la cabeza como un símbolo de San Marcos. ¿No es así? Ahora, ¿a qué está mirando esta figura, este león? Él está mirando a un círculo por aquí con una cruz en él. Y eso era uno de los símbolos principales de la deidad solar. Este era un símbolo de Lucifer, el símbolo del círculo con una cruz en él. Usted lo encontrará en muchas organizaciones hoy en día. El otro símbolo, por supuesto, es el símbolo del toro. Recuerdan, el toro es la primera letra, el 1, el símbolo del propagador de la luz, Lucifer. También con el resplandor detrás de él lo llaman San Lucas de Marcos o Lucas, y allí nuevamente tenemos el mismo símbolo. También las mariposas son símbolos del culto de la fertilidad. La mariposa va de flor en flor. La abeja es también un símbolo del culto de fertilidad. También va de flor en flor, de flor en flor. Jovencitas, si ustedes tienen un tatuaje de mariposa en sus hombros, esto tiene un significado más profundo de lo que ustedes piensan. Veamos si podemos encontrar los símbolos del toro y del león. Seguramente que sí, ahí están. Es el templo de Isis y Uranos. Número 3, Enciclopedia of the Unexplained Magic, Occultism and Parapsychology, la enciclopedia de lo inexplicable, magia, ocultismo y parapsicología. Isis está asociada con los varios cultos del toro y del culto del león y el culto del fénix. Ahí está el fénix.